Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre del Colegio de Jalisco y del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta jornada académica intitulada Metrópolis Emergentes en América Latina. El día de hoy, bueno, tenemos en una primera mesa de trabajo, donde abordaremos diferentes casos de estudio y también aprovechar para invitarlos a la segunda mesa que será en la tarde, y en esta ocasión, en la primera mesa tenemos tres interesantes participaciones. En concreto tendremos un caso de Colombia, un caso mexicano, dos casos de México, perdón, sin más preámbulo, me gustaría darles el uso de la voz para quienes nos acompañan, exponer los casos de estudio en el sentido de que el título que nos convoca es el de Metrópolis Emergentes como una categoría central para analizar los fenómenos metropolitanos y urbanos en temáticas o territorios de los que muchas veces la literatura en el campo académico no es tan prioritario o las domina, ¿no? El día de hoy vamos a iniciar con el doctorante Víctor Peña Melo, con el título de su ponencia, Fragmentación y crecimiento en una ciudad intermedia, Bucaramanga, Colombia, frente al desafío metropolitano. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular del maestro Víctor Peña Melo, quien es historiador y archivista por la Universidad Industrial de Santander en Colombia, maestro en historia, en estudios históricos interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato y estudiante de nuestro doctorado en ciencias sociales aquí en el Colegio de Jalisco. Sus temas de interés son la historia urbana del siglo XX, los estudios históricos del deporte, la metropolización y las centralidades históricas. Deja antes de darles uso de la voz, no solamente recordarles, invitarles a que nos acompañen por redes sociales, que estaré al tanto de las preguntas o comentarios que le quieran hacer a nuestros participantes y con mucho gusto les daré lectura. Estimado Víctor, adelante, te escuchamos y en aproximadamente 25 minutos y el tiempo es tuyo. Adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero que todo, muchísimas gracias a los organizadores del evento por darme esta oportunidad de estar acá y es un gusto compartir mesa con investigadoras, investigadores eh, de, de- de estas temáticas que creo puede ser una oportunidad muy provechosa para todos. Bien, sin más preámbulo, a mí lo que me interesa ver es atender esta cuestión de las ciudades intermedias y los desafíos que experimentan en su crecimiento a partir del caso del caso particular colombiano de Bucaramanga. Bien, aunque pues vamos para plantear un poco la cuestión, aunque estas ciudades intermedias han sido reconocidas por esta conferencia de ONU Hábitat 3 que tuvo lugar en la ciudad de Quito en el año 2016, como escenarios con potencial de sostenibilidad y cohesión, creo que esta mirada, este interés que ha surgido en los años recientes por las ciudades intermedias, por las metrópolis emergentes, no nos debe hacer olvidar de que pues también experimentan, digamos, tensiones estructurales derivadas de la posición que terminan ocupando en el sistema urbano, ¿no? Y creo que el caso colombiano de la ciudad de Bucaramanga ilustra este dilema, ¿no? Su crecimiento ha estado marcado por procesos de fragmentación territorial y desigualdades que cuestionan justamente la capacidad que pueden tener estas urbes para desarrollarse de manera equilibrada, ¿no? En ese sentido, mi objetivo es analizar el crecimiento y la fragmentación metropolitana del área metropolitana de Bucaramanga como una expresión de esta tensión estructural que experimentan inherentemente las ciudades intermedias, ¿no? Entonces, el argumento bajo el cual pretendo desarrollar esto es que la expansión del área metropolitana no surge de una capacidad, digamos, endógena ni de una planificación eficaz, sino de presiones externas que son propias de la condición, digamos, intermedia que ocupan el sistema urbano de Colombia en particular, ¿no? Entonces, digamos, para redondear hacia dónde quiero ir, pues comentar de que pues, esto se ha hecho a partir de una revisión de una literatura académica, institucional, sobre qué son las ciudades intermedias, un análisis de la categoría como un constructo que intenta explicar, digamos, diferentes situaciones especiales y cuál es su agenda actual de investigación y la presentación del caso de Bucaramanga para ver cómo este estudio de su crecimiento y de los procesos de fragmentación que experimenta, qué nos pueden decir acerca de esta categoría en general, ¿no? Y esto lo voy a hacer a partir de cuatro pasos. El primero de ellos es definir a la ciudad intermedia como categoría, que es una categoría en construcción, luego problematizar esta, digamos, condición intermedia que experimentan las ciudades y ya luego hablar propiamente del crecimiento y de la fragmentación de mi caso en particular.
Entrando en materia, pues señalar de que la ciudad intermedia, las metrópolis emergentes, es una categoría que está en construcción, es una categoría que está muy al molde o es muy definida según el contexto particular de investigación y tiene esta dificultad que tienen los conceptos espaciales de que pues es difícil que sean tan cerrados porque tienen que delimitar, digamos, realidades dinámicas y situaciones espaciales que son muy cambiantes y que dependen mucho del contexto de producción. Y en lo particular, esta categoría de ciudad intermedia es una categoría, digamos, que tiene ciertas licencias porque su uso es generalizado y poco problematizado. Dicen Albornoz, Cereceda y Yáñez que esto se debe muchas veces a que, pues, como están, como la referencia empírica de qué es lo que es una ciudad intermedia es tan clara, esto lleva a que muchas veces los investigadores no desarrollen con profundidad un debate teórico sobre qué implica esta cuestión intermedia, y eso también deviene de la operatividad misma del término, ya que es un término que está muy asociado a esta idea de las ciudades medianas, que es un concepto propiamente desarrollado por la geografía, por estos institutos de estadísticas que cada país desarrolló, que intentaron comprender y clasificar y entender los sistemas urbanos a partir del crecimiento que experimentaron las ciudades en el siglo XX, y más bien esta cuestión, digamos, más cualitativa de que busca comprender a las ciudades intermedias es al más bien un interés reciente, ¿no? Entonces es muy difícil como tal realizar una genealogía del término porque justamente cada país ha desarrollado su agenda de investigación urbana en particular sin esta reflexión teórica y más orientada a estas lógicas de la planificación urbano-territorial. Sin embargo, pues el LOP en el 2019 nos plantea de que pues hay más o menos unos aspectos claves que debemos tener en cuenta y que los podemos ubicar como el núcleo común, y es que estas ciudades intermedias han surgido a partir de las investigaciones realizadas en torno a cómo se conecta el mundo urbano con el mundo rural, y ahí se descubre, entre comillas, de que hay unas ciudades intermedias que funcionan como un puente entre este entorno rural productivo y estas grandes metrópolis, ¿no? Al mismo tiempo han ocurrido diferentes esfuerzos por superar el criterio poblacional para entender a estas ciudades intermedias y como lo mencionaba previamente, estas cuestiones, estos procesos, estos proyectos o estas proyecciones más bien de la Agenda 2030 y de esta conferencia de ONU Habitat 3 que ha proyectado a las ciudades intermedias a partir de sus capacidades para equilibrar el desarrollo territorial en las diferentes naciones y han establecido más o menos un umbral de pues estas eh, se podrían ubicar como las ciudades que tienen entre 50.000 y 1 millón de habitantes, que es una definición un poco ambigua, pero pues ya luego lo veremos. Y esto nos hace pensar de que también han ocurrido otras trayectorias paralelas que han intentado definir este término. Está la idea de villas medianas en Europa y diferentes denominaciones como las ciudades secundarias, las ciudades intermedias, incluso es bajo la cual desarrollamos este evento que es el de metrópolis emergentes, ¿no? Entonces es un concepto que está todavía en construcción y que no tiene una línea central, sino que se ha hecho a partir de diferentes casos empíricos. Entonces, para sintetizar, ¿cuáles son como los enfoques predominantes, no los únicos, pero sí los predominantes para entender a las ciudades intermedias? Jiménez y Albornoz han establecido dos criterios tradicionales, pero que tienen sus límites. El primero de ellos es la perspectiva poblacional, el cual pues facilita la clasificación, la comparación, pero tiene ciertos límites como es relativa en términos de que si definimos por población que es una ciudad intermedia hace 50 años, a lo mejor en el presente no lo sea, o si la definimos ahora, a lo mejor en 50 años ya no sea, y eso es una condición que va variando de acuerdo a cómo evolucionen los sistemas urbanos, ¿no? Y la población ciertamente se convierte en un dato pues que no dice mucho por sí solo. Creo que definir una ciudad por el número de habitantes es algo que pues necesita de más información, y complementariamente a esto ha surgido la perspectiva funcional, ¿no? Que esta busca entender cómo operan o cómo funcionan los sistemas urbanos en general, es decir, a partir de ubicar una lógica económica que estructura el sistema urbano, que estructura las ciudades principales. Se busca que ciudades cumplen roles intermediarios. Sin embargo, esto señala Jiménez y Albornoz en el 2023, tiene esta dificultad de que pues, se puede caer en ambigüedades a la hora de definir y de trazar estas jerarquías, ¿no? Es simplemente una interpretación del investigador y esta misma propuesta ha desarrollado o ha querido marcar un rumbo para la agenda de investigación urbana sobre las ciudades intermedias que va más allá de este esfuerzo taxonómico de intentar clasificar y ubicarlas en el mapa, y se trata más bien de comprender, y esta es la palabra clave, comprender cómo lo intermedio explica una forma específica de habitar y de producir el espacio que va más allá de los criterios
demográficos o funcionales que describen a las ciudades intermedias, ¿no? Este autor hace mucha referencia, por ejemplo, a la similitud del concepto de ciudad intermedia con el de clase media, en el sentido de que no debe funcionar como una simple categoría residual que nos ayude a ubicar lo que está en el medio, sino que nos debe ayudar o la agenda que se debe desarrollar, y en eso estoy de acuerdo, es qué implicaciones tiene para estas ciudades justamente estar en el medio, ¿no? Y aquí es donde yo planteo mi aporte y es encontrar estas tensiones sociourbanas, es decir, son estas ciudades que quizás afrontan con mayor desafío o con mayor rigurosidad estos desafíos entre proyectos modernizatorios y limitaciones estructurales que los condicionan, entre estos problemas metropolitanos que empiezan a tener, pero también esta cercanía con las dificultades del mundo rural, y justamente esto se explica en una lógica del crecimiento versus las desigualdades para acceder o para desarrollarse, que pues configuran la experiencia de vivir en el intermedio. Entonces creo que esta investigación se inscribe en esta cuestión de entender qué es lo que implica vivir en el intermedio, y para hacer ello, para lograr esto, quisiera justamente problematizar qué significa estar en el intermedio, ¿no? Este concepto de ciudades intermedias ha surgido justamente con un optimismo, digámoslo de esta manera, en la cual pues a partir de esta conferencia de ONU Habitat se les atribuye digamos, unos atributos a estas ciudades intermedias para justamente equilibrar los sistemas territoriales, y pues se les atribuye pues de que por su tamaño deben ser o es más loable lograr ciertos mejoras en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a cohesión social, en cuanto a la escala urbana y en cuanto a esta articulación mundo rural, mundo metropolitano y mundo global. Sin embargo, este enfoque ha sido seriamente criticado porque pues justamente estos atributos son más deseables que realidades comprobadas, y no hay una definición única de las ciudades intermedias o de sus atributos, y señalan, sobre todo Maturana en el 2017, que esto es más aplicable o es una noción muy del sistema o muy pensada para el mundo urbano de Europa, ¿no? En el cual pues sí hay unos gobiernos transnacionales y unas diferentes maneras de pensar las ciudades a las cuales pues sí se podría desarrollar estos atributos, y sin embargo ellos plantean que pues para entender a las ciudades intermedias en particular hay que revisar las particularidades de cada sistema urbano y nacional propiamente, ¿no? Entonces, para entender justamente cómo estas ciudades intermedias, de acuerdo a los desequilibrios territoriales de cada nación, enfrentan son dependientes de dinámicas externas, son receptoras de procesos de modernización parcial que las hace persistir en diferentes déficits de infraestructura, de servicios y de gobernanzas. Y aunado a esto, Isabel Duque señala de que en los 90 es una época particular, que todavía, o a partir de los 90, estamos en esta etapa de la globalización en la cual pues ha cambiado completamente las reglas del juego, ha sabido integrar a unas ciudades intermedias a las cadenas globales de producción, mientras tanto también ha sabido castigar a otras ciudades que han quedado expuestas a diferentes procesos de volatilidad y de precarización, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos para problematizar lo intermedio. Y en lo particular, a mí lo que me interesa resaltar o lo que me interesa es el sistema urbano en Colombia, el cual pues se caracteriza por esto que nosotros llamamos una cuadricefalia, que es la concentración de recursos, de población, de capital y de infraestructura en cuatro ciudades claves, tres de tipo industrial o con gran actividad económica, como lo son Bogotá, Cali, Medellín y el puerto, que vendría a ser Barranquilla, ubicado en la costa norte. Y ha habido diferentes esfuerzos por generar una descentralización de estos recursos que ha generado diferentes subsistemas regionales en ciudades como Manizales, Pereira, Armenia y en mi caso particular Bucaramanga, que es que está ubicada en este recuadro en rojo. Y justamente lo que intento mostrar con él es cómo Bucaramanga, pese a que en el mapa a lo mejor refleja una cercanía a este circuito económico, eh, que está concentrado en la parte centro occidental del país, sí, no es una cercanía porque pues Colombia tiene esta geografía marcada por las cordilleras de los Andes y por las dificultades que representa esto para la infraestructura comercial, ¿no? Entonces vemos como en este mapa que muestra los establecimientos comerciales y los establecimientos industriales, y cómo Bucaramanga concentra más actividad comercial y muy poca industrial, pues esto representa unos desafíos para el crecimiento urbanístico y lo ha representado a lo largo del siglo XX, ya que pues implica ciertas cuestiones como menor capacidad de generar empleo informal, menor capacidad de recaudación fiscal, menor inversión en infraestructura, mayor dependencia al sector terciario, que pues es muy volátil, la constante fuga de capital humano, el incremento de la informalidad laboral como medio para ocupar
ocupar laboralmente a la mayoría de la población y esto lo va a dejar vulnerable al proceso de crecimiento de la ciudad, a una desigualdad espacial y una mayor vulnerabilidad económica y urbana, ¿no? Entonces, los sistemas urbanos también nos explican justamente las diferentes herramientas desde la estructura económica que tienen las ciudades para crecer y creo yo es un aspecto fundamentalmente particular que va a condicionar el crecimiento de las ciudades. Sin embargo, el caso de Bucaramanga yo lo considero muy particular porque pese a estar en esta ubicación un poco relegada de los principales circuitos productivos nacionales, va a ser a lo largo del siglo XX una de las ciudades que mayor va a crecer. De hecho, pasa, según el censo de 1912, de ser una población, una pequeña, digamos, villa de 20.000 habitantes, pasa a ser un área metropolitana en el 2005, en el censo del 2005, a una ciudad de un poco, a un área metropolitana de de un poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? Convirtiéndose en la quinta lugar en población. Y como lo quise representar en el gráfico de abajo, no solo hace esto, sino que también es de las ciudades. Este gráfico representa una comparación entre las tasas de crecimiento en periodos intercensales de las diferentes ciudades del país. Como Bucaramanga, pese a tener estas condiciones adversas, es de las ciudades que más va creciendo, siempre está por ahí ocupando por lo menos el quinto, el sexto lugar, y siempre está en los primeros lugares de crecimiento, llega a duplicar por lo menos en 3 periodos su tamaño poblacional, y eso lo hace en algo muy llamativo, que es contrario a esta lógica un poco de estos proyectos de modernización urbanística que se empezaron a desarrollar a mitad del siglo XX, con esta lógica de la sustitución de importaciones, ya que Bucaramanga crece sin una industrialización robusta, una economía más bien basada en el sector terciario y una industria de poca innovación o tecnología, ¿no? Entonces, lo que explica esto es justamente esta condición que ocupa como capital del departamento de Santander, que es un departamento conformado por 82 municipios y por zonas rurales bastante extensas. Entonces, pese a que no cuente con los recursos económicos, la ciudad ciertamente es un receptor de todo este mundo urbano que lo rodea y explica un poco esta tensión, ¿no? Pues por una parte no tenemos el desarrollo industrial ni las infraestructuras como las otras ciudades del país o como las grandes referentes del país, pero pues tenemos este entorno rural que sí o sí nos obliga a crecer y creo que es lo que explica como el carácter, digamos, contradictorio de este proceso de crecimiento que instala a la ciudad como un nodo regional. Entonces, esto va, en este mapa quise representar cómo va creciendo la ciudad en la segunda mitad del siglo XX y en principios del siglo, o lo que llamamos del siglo XXI, y para identificar cómo hay unas características de la condición en la que está, como pues es una ciudad ubicada en un terreno ampliamente montañoso que dificulta su crecimiento, que fructifica el encontrar pues planicies para el crecimiento, el desarrollo de proyectos habitacionales. Entonces, esta condición intermedia también se expresa en el tamaño y en la ubicación que restringe, por un lado, la diversificación económica, ya que pues, al ser un territorio tan de difícil comunicación en cuanto a vías, pues no hay mucha capacidad o no hay gran capacidad de atractivo para atraer inversiones, lo cual pues, se restringe la diversificación económica y el desarrollo industrial o tecnológico, lo cual pues condena a la ciudad o al área metropolitana a la tercerización de su economía. Y aunado a esto también la topografía y los límites naturales dificultan la expansión metropolitana y la conectividad, ya que pues, es una área metropolitana que tendrá alrededor de 3 vías principales. Y esto pues también explica los procesos de desindustrialización que reduce los empleos formales y la inversión productiva y va generando como un círculo vicioso en el cual pues la alta informalidad laboral refleja justamente la precariedad bajo la cual con los recursos que cuenta para crecer la ciudad y que se expresa en una infraestructura que es insuficiente, que frena la movilidad, que frena la eficiencia económica y que reduce seriamente y considerablemente la calidad de vida, ¿no? Entonces, estas limitaciones urbanas van a generar una experiencia desordenada y una concentración de actividades en nodos estratégicos que luego van a marcar los procesos de fragmentación urbana que más adelante iré desarrollando. Entonces, lo interesante es que el área metropolitana de Bucaramanga sigue creciendo pese a este panorama desfavorable y funciona como destino, valga la pena decirlo, de la población desplazada por el conflicto armado, que es como el principal causante en Colombia de este deterioro de la vida urbana y de la vida en los pequeños municipios. Y las ciudades intermedias, pese a que tengan todas estas complejidades y desafíos, siguen siendo, y aquí está la clave, lugares que ofrecen mejores condiciones de seguridad y acceso, así sea limitado, a servicios,
a educación y a oportunidades laborales, así sea primordialmente en la economía informal. Bucaramanga, por ejemplo, en los años 90 llegó a un 50% de ocupación laboral informal, lo cual nos dice de este carácter, digamos, contradictorio de su crecimiento y explica que este crecimiento se deba más al rol que cumple como refugio y tránsito que por la innovación, por la capacidad que tenga de innovación o de generar empleo estable, ¿no? Entonces, esto va a expresarse en procesos de crecimiento, de densificación vertical en las zonas antiguas y expansión periférica hacia los municipios con los cuales que se va conurbando, que son los municipios de Florida Blanca, Girón y Piedecuesta, y esto pues implica ya el territorio al límite, con desafíos ambientales como lo puede ser la ocupación de riberas, con el problema que puede existir, con los problemas que puede existir de la inundación, y la ocupación de las áreas de laderas, con el problema natural que puede surgir de erosión del terreno, ¿no? Entonces, esto va a implicar una serie de desafíos y sobre todo esta sensación de estancamiento cultural, ¿no? Entonces, aquí pongo un editorial del diario local de Bucaramanga que se llama Vanguardia Liberal, que justamente hace frecuentemente y ha hecho frecuentemente esta pregunta, ¿no? Y es una sensación que creo es muy característica de las personas que viven en las ciudades intermedias, de esta sensación de frustración, de no ser una ciudad no se sienten una ciudad desarrollada, se sienten más bien como un pueblo que simplemente fue creciendo, ¿no? Entonces, esto creo que es una consecuencia del crecimiento y es algo creo que merece ser estudiado bajo esta idea de cómo las ciudades intermedias también generan una manera de pensarse, habitarse y de generar un imaginario urbano alrededor de ellas. Entonces, para explicar esta cuestión de la fragmentación del espacio, de la fragmentación urbana del espacio, pues desde la planeación se plantea, y optimistamente, vuelvo a decirlo, que es un menor tamaño de las ciudades implica o facilita la cohesión territorial. La realidad es que, pues, por el simple hecho de ser pequeñas o de ser medianas, la experiencia urbana de estas ciudades no escapa al conflicto urbano moderno, en el cual pues hay diferentes actores que quieren que tienen diferentes lógicas a de producir el espacio, siguiendo a Pedro Pires, este investigador argentino, son actores que buscan pues la rentabilidad, que buscan el poder, que buscan la necesidad, que buscan la legitimidad técnica. Entonces, el enfrentamiento de estas diferentes, digamos, maneras de pensar y de producir la ciudad ha generado lo que Francisco Link denomina como la fragmentación del espacio urbano, que es un proceso mediante el cual el espacio metropolitano se divide, se segmenta y va generando estas áreas aisladas físicas y socialmente que lo que hacen es reproducir desigualdades en cuanto al acceso de recursos, en cuanto a los servicios y a las oportunidades. Y esto en el área metropolitana de Bucaramanga se explica con la existencia de corredores modernos, como la Avenida Provenza, la carrera 20, como el barrio Provenza, como la carrera 27, la Avenida Quebrada Seca, la calle 36, que concentran infraestructura, servicios y empleo, ¿no? Entonces, en esta imagen que puse acá, que es una imagen publicitaria de las dos principales constructoras de la ciudad, muestro, se ve en la de arriba en color verde y en la de abajo en color rojo, como justamente es parte de este marketing de las constructoras aprovechar justamente estos límites de comunicación, estos límites infraestructurales, estos límites geográficos que tienen las ciudades intermedias, a partir de ellos ubicar sus desarrollos habitacionales con las ventajas comparativas que puede tener. Esto también genera un problema y es que a partir del atractivo que generan estas zonas se van desarrollando barrios periféricos a partir de la producción informal del espacio que van acumulando déficits y esto es algo que voy a explicar más adelante. Entonces, en este mapa quise representar un poco cómo es que va surgiendo esta fragmentación del espacio con diferentes centralidades que van surgiendo, con ejes que les dan sentido y que van explicando y con diferentes áreas de uso que van generando estos movimientos de pendulismo y van generando esta presión sobre el suelo, esta valorización del suelo a partir de la cercanía a estos sectores claves, ¿no? Entonces, estos sectores están definidos por límites geográficos e infraestructurales que condicionan la expansión y la localización de desarrollos urbanísticos. Entre más cerca a estos sectores, pues, o a estos ejes de transporte, más valor va a tener el suelo. Y los actores inmobiliarios y empresariales aprovechan esto desarrollando nodos estratégicos, es decir, van sobreconcentrando estos espacios claves para el desarrollo, haciendo que pues, las ciudades tengan como apenas cuatro lugares para ir, dicho de una manera coloquial, ¿no? Entonces, estos nodos estratégicos concentran funciones comerciales,
residenciales de alto valor y corredores viales, y es una ciudad que se piensa muy en estos términos de la ciudad neoliberal, de maximizar las ganancias, de maximizar la rentabilidad de desplazamiento también. Y la planificación urbana lo que ha hecho en este proceso de crecimiento a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI es favorecer la eficiencia en cuanto a la movilidad. Es una planificación que favorece la movilidad, la zonificación, más que la integración social en el espacio, y que va a condenar la manera en la cual pensamos o se piensa en Bucaramanga los itinerarios urbanos a la hora de desplazarse y a la hora de habitar la ciudad. Y aquí quise poner un ejemplo de esto, que por ejemplo en el mapa que está en la esquina inferior vemos cómo la ciudad ha estado creciendo en los últimos 30 años, y lo hace a partir de este crecimiento en las periferias. Y este crecimiento tiene una lógica, que es que, por ejemplo, en la imagen de arriba se ve el barrio Provenza, que es un barrio que concentra ofertas educativas, ofertas laborales, servicios, infraestructura, transporte. Ha ocurrido un crecimiento, digamos, formal de constructoras, de vivienda que construye el Estado, pero paralelamente por la atracción que genera también ha habido producción de vivienda informal, que la hace en terrenos pues de laderas, que pues no solo tienen déficits en cuanto a servicios públicos y de calidad de materiales, sino también pues el riesgo inminente de la erosión de estos terrenos, ¿no? Entonces, esto va a generar que la presión por acceder a estos servicios, a estas zonas claves en la ciudad, ha generado movimientos de crecimiento y de fragmentación, porque pues acceden de una manera desigual a diferentes recursos urbanísticos a partir de la presión que generan estos grandes polos que han surgido en la ciudad. Y otra manera en la cual también se ha experimentado procesos de fragmentación, no está de más decirlo que Colombia es una nación centralista, entonces muchas de las decisiones, incluso de las ciudades intermedias, no pasan a lo mejor por los organismos locales de gobierno, sino son resultado de macroproyectos, como el macroproyecto de vivienda de interés social nacional, que es un proyecto que busca reducir el déficit de vivienda en el país, pero lo hace a partir de conseguir los terrenos urbanizables que quedan. Y justamente el municipio de Piedecuesta, que se ubica al sur del área metropolitana de Bucaramanga, ha experimentado estos crecimientos, pero son crecimientos que lo hacen en terrenos muy aislados, y que pues ya de por sí representa una fragmentación del espacio, porque hay un acceso desigual a servicios, son, digamos, desarrollos habitacionales que están muy desconectados de diferentes infraestructuras o de las zonas claves en términos de comercio, de infraestructura, de diferentes servicios, ¿no? Entonces, vemos cómo también esta condición intermedia implica que pues ellos tampoco tienen la autonomía para poder frenar los diferentes procesos de fragmentación urbana, porque pues la lógica del proyecto de vivienda nacional es que pues hay que construir vivienda, y pues se repara muy poco en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que tiene cada municipio, y son completamente pasados por encima, ¿no? Entonces, para ir cerrando y para ir recapitulando, pues rescatar de que la ciudad intermedia sigue siendo una categoría en construcción, es un concepto abierto, cargado de tensiones, cargado de ambigüedades, diferentes tradiciones que lo han desarrollado a su parte, y que no se debe reducir exclusivamente a la cuestión de la población o a la jerarquía de asentamientos. Son factores que explican a las ciudades intermedias, pero también detrás, o más bien a partir de esos factores, hay una condición intermedia urbana que es compleja y que es característica. Entonces, creo que lo que define a esta condición intermedia es que son como ciudades que están atrapadas entre dinámicas locales y presiones externas de demografía, de qué papel juegan en la economía nacional, y estas fuerzas, lejos de generar cohesión, como se quiere plantear, profundizan la manera en la cual el espacio es producido, y esto se ve en el crecimiento del área metropolitana de Bucaramanga, que no es resultado de un proyecto endógeno, ni tampoco de planificación territorial, sino que responde a la posición intermedia de necesito, pues, responder a esta presión demográfica de las zonas rurales, pero no cuento con las herramientas que pueden contar a lo mejor otras ciudades en regiones diversas del país, ¿no? Entonces, tienen que responder tanto a flujos migratorios y económicos, que son como necesidades encontradas y diversas, y generan pues procesos de crecimiento que son discontinuos, frágiles y marcados por desigualdades territoriales. En ese sentido, la fragmentación urbana no es algo accidental, sino es algo estructural, y se explica por la misma manera en la cual la ciudad es gobernada, es producida actualmente en estas épocas, y justamente todas estas desventajas que pueden tener las ciudades intermedias en términos geográficos, económicos, y de infraestructura, no son vistas como elementos para lograr una mejor cohesión territorial y social, sino desde esta lógica de la rentabilidad se intenta aprovechar de esas limitaciones, ¿no? Entonces, hay una condición de autonomía restringida inherente a estas ciudades intermedias,
que tienen limitaciones políticas y técnicas a la hora de definir sus políticas de ordenamiento y a la hora de implementarlas. Y esto pues dificulta, que era algo que recién mencioné, orientar su propio desarrollo y mitigar los efectos de la fragmentación o de los problemas de crecimiento urbanístico que enfrentan estas ciudades. Entonces, Bucaramanga no es un caso cerrado, sino que permite interrogar justamente los márgenes de autonomía de estas ciudades, de cómo enfrentan estos procesos de crecimiento, de desarrollo, de fragmentación, y abre también recursos de verdaderamente plantearse, bueno, cómo el intermedio no es un recurso por sí solo, sino que es un recurso limitado, pero a partir de esas limitaciones podemos pensar estrategias para salir de estas problemáticas, y también da cuenta justamente de esta condición de que pues hay que pensar el desarrollo urbano más allá de los casos tradicionales de las grandes ciudades y de las grandes metrópolis. Y por mi parte sería todo y muchas gracias. Perdón, te decía, Víctor, al contrario, muchas gracias. Muy interesante lo que nos acabas de exponer y muy acorde con lo que acabamos de iniciar, de señalar al inicio, precisamente de la importancia de ver estos espacios urbanos, pero claro, desde una lógica del sistema urbano global. Y precisamente he tomado notas para ver y a ver si al rato invitar a los asistentes de manera virtual a que hagan algún comentario, una pregunta para ustedes, pero precisamente creo que algo muy importante es si el concepto emergente, el tamaño básicamente en las diferentes categorías que abordamos permite o no que sean manejables estos territorios, ¿no? Entonces de ahí la importancia como para analizar los fenómenos urbanos y de políticas públicas. Bueno, sigue en el orden de la mesa la doctora Griselda Macías Ibarra con su ponencia intitulada Digitalización Gubernamental e Inclusión Social en la Metropolización Emergente de Aguascalientes. Un caso muy interesante. Te voy a leer una reseña curricular de la doctora Macías Ibarra, quien es politóloga por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra y doctora en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la UAM Iztapalapa, profesora e investigadora titularse en el Departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ha participado como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes, colaboradora como revisor de la guía consultiva y evaluadora del desempeño municipal entre los municipios del estado de Aguascalientes del Instituto Nacional del Federalismo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Estimada Grisel, te escuchamos con muchísima atención y para tomar nota de los elementos coincidentes y las particularidades de los casos que nos convocan el día de hoy. Adelante. Listo, ¿sí lo pueden ver? Sí. Muchas gracias por la presentación, Alberto, y un gusto saludar a todos nuevamente. Bueno, pues el tema que hoy nos converge es pues el tema de las metrópolis emergentes e intermedias, y mi tema es la digitalización gubernamental en torno a la inclusión social en la metropolización emergente de Aguascalientes. Esta presentación, bueno, si la podemos ver como introducción, Aguascalientes presenta un caso de estudio único, sobre todo porque funciona al momento de empezar a analizar lo que era el caso de Aguascalientes y poner en el título que era emergente. Y al revisar la literatura, como lo dijo Víctor, que da oportunidad, inclusive la conceptualización de lo que es intermedio de poder ser flexible para implementarlo en algún caso de estudio. Bueno, observamos que Aguascalientes funciona como una metrópoli intermedia por su tamaño poblacional, sí, y por su rol regional, pero también como una metrópoli emergente debido a su rápido crecimiento y los desafíos urbanos que a esto conlleva. En este contexto, pues, de dualidad, analizamos cómo el gobierno digital impacta la vida de sus habitantes. Y esta investigación se enfoca en 4 ejes interconectados.
Primero, la digitalización en cuanto a la infraestructura tecnológica, los servicios en línea y la interoperabilidad entre las plataformas. La inclusión social, que bueno, es el acceso equitativo a la tecnología y la superación de barreras estructurales. Y bueno, la ciudadanía digital, como la participación activa de los ciudadanos con el uso de las tecnologías, que también esto es un concepto que se está construyendo en torno a este nuevo fenómeno de la tecnología y la participación activa de los ciudadanos. Y también del territorio, que es la forma en que las desigualdades y el rezago digital se manifiesta en un espacio urbano. Entonces, considerando que las ciudades se clasifican y se pueden conceptualizar de diversas formas según su tamaño, crecimiento y cómo su función, para el caso de Aguascalientes fue crucial entender la diferencia entre ser una metrópoli intermedia y una metrópoli emergente para analizar este desarrollo urbano y la implementación de políticas públicas como el gobierno o gobierno digital, aunque una ciudad puede tener características ambas y los conceptos se enfocan en aspectos distintos. Por ejemplo, en la metrópoli intermedia, una metrópoli se define por su rol funcional y su relación con el entorno regional, más que por su tamaño poblacional. Y bueno, tiene dos funciones principales. En cuanto a la función, actúa como un nodo de articulación que conecta zonas rurales y urbanas más pequeñas, brinda servicios, salud, educación, empleo a una región más amplia, no solo a sus propios habitantes. En cuanto a gestión, bueno, por su tamaño es manejable, generalmente entre 300,000 y 5 millones de habitantes, y suele tener una mayor facilidad de gestión de problemas urbanos en comparación con las grandes metrópolis, lo que permite pues una atención más eficiente a las necesidades de la población. Como ejemplo, en Aguascalientes, bueno, pues lo podemos señalar que la ciudad provee servicios administrativos, educativos y de salud a los municipios circundantes del estado, y sobre todo también a la región del Bajío, actuando como un centro de desarrollo. Y la metrópoli emergente, una metrópoli, como ya lo mencionó muy bien Víctor en toda esta gran ponencia de conceptual, se conceptualiza por su dinámica de crecimiento acelerado y los desafíos que este proceso conlleva. Y bueno, pues ubicamos dos funciones principales, que es crecimiento, se caracteriza por un rápido crecimiento demográfico y económico, y sobre todo pues, impulsado por la llegada en Aguascalientes, en el caso de inversión, en este caso del sector automotriz y electrónico desde los años 80, y también en desafíos que este crecimiento no siempre es ordenado, lo que genera así rezagos y fragmentación urbana, especialmente en las zonas periféricas, y con esto, bueno, se crean fracturas sociales y desigualdades en el acceso a infraestructura y oportunidades. Un ejemplo claro en Aguascalientes, bueno, la expansión horizontal de la ciudad ha llevado a la creación de zonas urbanas marginales, donde el equipamiento y los servicios pues no han crecido al mismo ritmo que la población, lo que presenta pues también un reto constante para el gobierno municipal. En resumen, Aguascalientes es una metrópoli intermedia, por lo que es un centro de articulación regional, así lo vamos a considerar, y una metrópoli emergente, por lo que está en proceso de ser una ciudad que se expande rápidamente con los desafíos que, bueno, que esto implica inherentes. Comprender esta dualidad es fundamental, pues, para analizar las políticas de digitalización, y ya que el gobierno debe no solo modernizar servicios, que es característica de una metrópoli intermedia, sino también abordar las brechas generadas por el crecimiento desordenado y también que es un problema típico de una metrópoli emergente. La justificación, pues, es que la digitalización del gobierno en Aguascalientes se presenta como un tema crucial, y aunque busca eficiencia e inclusión, la realidad, bueno, pues es compleja y nos observamos no solo en Aguascalientes, considero que en todo el mundo y bueno, en México en particular. Y este estudio analiza críticamente el impacto de las políticas digitales en un municipio único donde coexisten pues una metrópoli intermedia consolidada y una metrópoli emergente en expansión. Al investigar esta distribución de la infraestructura y los servicios digitales en estas dos realidades, la investigación, bueno, pues busca entender cómo la tecnología puede mitigar o exacerbar, no puede tanto mitigar como exacerbar las desigualdades sociales. Y bueno, pues nuestro objetivo fue claro, que es ir más allá del simple acceso a la tecnología, examinando cómo la ciudadanía digital se construye en un entorno con múltiples brechas, geográfica, de edad, de género, inclusive de discapacidad. Los resultados de este análisis que utilizará y se está trabajando en ellos, utilizará datos desagregados por AGEB, la Área Geoestadística Básica,
que se contribuye por que lo presenta el INEGI y que, bueno, está por manzanas y nosotros lo estamos convirtiendo ya en localidades, permitirá pues esto también obtener un análisis geográfico detallado y no solo será para un interés académico, sino también lo que presentamos es proponer recomendaciones prácticas para que el gobierno de Aguascalientes pues también diseñe estrategias de inclusión digital más equitativa, asegurando este beneficio de la digitalización. El problema, pues, de investigación lo voy a centrar en una pregunta guía, que es, ¿de qué manera la digitalización del gobierno municipal de Aguascalientes impacta la inclusión social y la construcción de ciudadanía digital? ¿Y cómo varían estos efectos entre las zonas consolidadas de la metrópoli intermedia y las áreas en expansión de la metrópoli emergente, considerando las brechas de acceso por edad, género y discapacidad? El objetivo, bueno, es evaluar el impacto de la digitalización municipal en la inclusión social y a la ciudadanía digital de Aguascalientes a través del análisis de las disparidades entre sus zonas intermedias y emergentes y considerando el acceso diferenciado a la tecnología por edad, género y discapacidad. Los específicos, bueno, es caracterizar el municipio, evaluar pues la inversión digital, describir el desarrollo de infraestructura y servicios del gobierno, analizar el acceso y uso, correlacionar variables, identificando la relación entre inversión en digitalización, el acceso a las TIC y servicios básicos públicos y, bueno, proponer soluciones. Su diseño, bueno, es exploratorio, se identifican las características y dinámicas iniciales del proceso de digitalización en el contexto específico y también es descriptivo porque se analizará la situación actual de la digitalización municipal, detallando patrones de inclusión y exclusión digital. Correlacional porque se buscará establecer relaciones entre variables clave como el acceso a la tecnología y la disponibilidad de servicios básicos públicos. Y bueno, el estudio tiene una temporalidad de 2020 a 2025. Y este periodo de 5 años nos permitirá evaluar su impacto en la inclusión social y en la ciudadanía digital utilizando la información pública más relevante disponible y pues estableciendo algunas limitantes que a veces uno se enfrenta con la información pública y que todavía se trabaja en la solicitud de información. Bueno, la metodología está basada en una exhaustiva revisión de fuentes, libros académicos, primarias, secundarias, incluyendo libros, revistas académicas, bases de datos oficiales como el INEGI, el INPLAN de Aguascalientes, el IMCO, el Coneval, y también se utilizan datos desagregados por la JEP urbana, edad, género y condición de discapacidad. Emplea una estadística descriptiva y el coeficiente de Pearson para explorar relaciones entre variables. Bueno, no me voy a detener mucho en el marco teórico conceptual, hago una síntesis de lo que tuvimos que revisar para poder establecer qué era Aguascalientes o qué es Aguascalientes en ciudad intermedia, una metrópoli emergente. Y bueno, el gobierno digital primero como inclusión social, ubicamos que es entendido como la tecnología que ha transformado la administración pública buscando eficiencia, transparencia, modernidad. La pandemia de COVID sí aceleró la adopción de la TIC para mejorar la prestación de servicios y la participación ciudadana. Y el desarrollo del gobierno digital, bueno, pues tiene 4 etapas clave, que es la digitalización, transformación, mejorar procesos internos, compromiso, involucrar a los ciudadanos en asuntos públicos y contextualización, expandir las estrategias digitales a todos los niveles territoriales. Es decir, este objetivo del gobierno digital e inclusión social, pues tiene el objetivo final es una gestión central en el ciudadano, lo que requiere un cambio cultural y con personal capacitado. Brecha digital, bueno, también es uno de los temas importantes que tenemos que conceptualizar, que es la brecha, es la separación entre quienes tienen acceso y usan las tecnologías y quienes no. Y pues esto no es un problema simple, sino que se divide en 3 niveles principales: el acceso, la disponibilidad física de dispositivos y conexión a Internet, el uso, las habilidades y competencias para utilizar la tecnología de manera efectiva, apropiación, que es la capacidad de obtener provecho y beneficio social, económico, político de la tecnología. Y bueno, pues esta brecha se ve influenciada por factores como la edad, el género y la falta de apoyo social o de capacitación. La ciudadanía digital, bueno, es un concepto clave aquí que va más allá del simple acceso a la tecnología y se define como que la capacidad de un individuo para participar en la sociedad y en la política a través del entorno digital.
Hay dos tipos de participación digital, que bueno, que es la que comúnmente se utiliza, que es la administrativa, el uso de las tecnologías para trámites y servicios, ejemplo, pago de impuestos. El político autónoma, que ese es el uso de medios digitales para la organización y participación en asuntos públicos, que esto es muy, no ha sido ampliamente utilizado. Hay algunos indicios, por ejemplo, en la Ciudad de México, por ejemplo, con el presupuesto participativo. Superar la brecha digital, bueno, es fundamental para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y logrando una participación social plena y activa. Aquí hago una breve síntesis de las diferentes de ciudad mediana e intermedia y lo pongo aquí porque, bueno, a veces se suele confundir esta conceptualización y la propia definición entre que si es mediana o es intermedia, y bueno, consideramos aspectos esenciales para su definición. Primero, el criterio de definición, definida en función de su tamaño y su nivel demográfico. La intermedia es definida en función de la relación de la ciudad con su entorno regional, nacional e internacional, y su enfoque principal, por ejemplo, la mediana es en criterios cuantitativos, población, extensión territorial y densidad de ocupación. Y bueno, la intermedia actúa como puente entre zonas rurales y urbanas, facilitando el acceso a servicios básicos y oportunidades, cosa que Aguascalientes pues es un ejemplo claro. También está la función territorial. Bueno, la mediana representa una unidad urbana con características físicas y demográficas específicas, y la intermedia actúa como puente entre zonas rurales y urbanas, facilitando acceso a servicios básicos y oportunidades. Y bueno, por eso también otro aspecto es el acceso a servicios. La intermedia brinda acceso a instalaciones esenciales, escuelas, hospitales, mercados, servicios clave de empleo, transporte, tecnología para poblaciones rurales cercanas, inclusive para otros estados ha estado funcionando el propio Aguascalientes por un centro estratégico. Entonces, ciudades intermedias y metrópolis emergentes. Uno de los principales retos, y lo señala muy bien, es el crecimiento de las ciudades y es la especificación de las atribuciones de los tres órdenes de gobierno de acuerdo a la delimitación del espacio. Y bueno, hay tres principales problemáticas en la emergencia de las metrópolis, que es el crecimiento desordenado, los rezagos en la prestación de servicios y falta de acceso financiero para hacer frente a las demandas sociales. Y por eso es lo que yo ubiqué para Aguascalientes en esta dualidad de estudio entre ciudad intermedia y como una metrópolis emergente. El contexto local, bueno, Aguascalientes funciona, como ya lo había señalado, como una metrópoli intermedia en sus zonas consolidadas, y pongo dos ejemplos: el centro histórico o Jardines de la Asunción. Jardines de la Asunción es también parte de lo que podría ser ahora el centro, no el histórico, el centro de Aguascalientes. Inclusive, bueno, tiene servicios básicos de hospital, el principal hospital, por ejemplo, de aquí de Aguascalientes, público, ubicación de centros comerciales, o sea, tiene vialidades, etcétera. Y exhiben una infraestructura completa y una alta concentración de servicios, como aquí lo señalo, hospitales especializados, reflejando su rol como centro regional. Y también, bueno, pues presenta Aguascalientes simultáneamente características de metrópoli emergente, con municipios colindantes que se observa un rápido crecimiento demográfico y desafíos en la procesión de infraestructura básica y servicios públicos, en este caso Jesús María y San Francisco de los Romos, mejor conocido como San Pancho. Bueno, aquí pongo un mapa, la población total por áreas geoestadísticas básicas. Por ejemplo, en el mapa se pueden observar los puntos de la ciudad con mayor concentración poblacional. Se observan donde están los puntos más grandes, es donde se concentra la mayor población, y son los tres puntos de importancia: son el centro de la ciudad, la colindancia con Jesús María y San Francisco de los Romos. Si pueden observar, por ejemplo, aquí está Jesús María, este es lo que es el centro de la ciudad, y aquí son ubicaciones colindantes, también en lo que va encaminado a San Francisco de los Romos en esta parte, y bueno, pero aquí está la mayor concentración de población. Entonces, bueno, dentro de los datos sociodemográficos, del total de la población, bueno, el 5% cuenta con alguna discapacidad, siendo los adultos mayores el grupo poblacional con mayor incidencia. Y bueno, pues en Aguascalientes el analfabetismo promedio es de 1.64. Aquí la población de Aguascalientes proyectada para el área metropolitana de Aguascalientes, bueno, en el 2025 es de aproximadamente 1.198.560 habitantes. La última cifra oficial del INEGI, que fue el censo de 2020, fue de 1.425.607, pero para toda la entidad. Es decir, Aguascalientes concentra casi, bueno, un poco más del 80% de la población total del estado de Aguascalientes.
El crecimiento de Aguascalientes es uno de los sucesos en donde el municipio ha experimentado más cambios y inclusive se prevé que la población continúe aumentando con proyecciones para el 2030 de un crecimiento de 0.92% anual, alcanzando un volumen de 1.604.083 personas, y lo cual implica pues también un aumento en el número de ciudadanos con necesidades y demandas propias, mismas que el Estado, bueno, pues debe de proveer. Y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal de 2024-2027, entre el 2015 y 2020, Aguascalientes recibió más migrantes de otras entidades que los que perdió hacia otros destinos. Es decir, Aguascalientes se ha consolidado también por ser migrante no solamente, bueno, de los propios municipios del estado, pero también de otros estados, y casi no ha perdido ciudadanos en cuanto que migran a otro estado o país. Bueno, aquí ponemos también la población total de Aguascalientes por sexo y grupos quinquenales de edad, en una proyección de lo que era en el 2010, y lo podemos ver, por ejemplo, bueno, estaba oscilando entre la mayoría, entre los 40, de los 4 a 40 años, a 50 años, en el 2010. Para el 2020, bueno, esto se fue cambiando, fue acrecentándose ya la edad en cuanto a los habitantes entre mujeres y hombres en Aguascalientes, hacia lo que ya era 50 y más. Y bueno, ya para la proyección que se tiene para el 2030, bueno, va a estar pues una concentración intermedia entre lo que es adulto mayor, joven, adulto y adulto mayor. Entonces, la distribución de la población por grupos de edad en Aguascalientes de 2024 lo podemos caracterizar así. De 0 a 14 años existe una población de 247.032, población joven de 15 a 29 años de 262.605, población adulta de 30 a 64 años 424.263, y población adulta mayor 65 más 85.630. La inversión en infraestructura digital pública, bueno, en el municipio ha apostado por la inclusión dentro del Plan de Desarrollo Municipal, inclusive tiene centradas 11 políticas públicas en cuanto a la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y la promoción, sí, de la participación activa de todas las personas. Sin embargo, bueno, el municipio sí se ha consolidado en centralizar los trámites burocráticos por medio del Centro de Atención Municipal, y bueno, y han implementado servicios digitales, otorgándole inclusive por segunda vez en esta ocasión, en este año, por segunda vez consecutiva, el primer lugar nacional en mejora regulatoria. Y sí, ha estado estableciendo una estrategia digital no solo de municipios, sino que también en lo que es en todo el estado, para consolidar esta estrategia en cuanto a trámites y generación de expediente digital, lo que recientemente se aprobó en octubre a nivel nacional en cuanto a la reforma de lo que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, Aguascalientes ya lo tiene implementario desde hace como unos 5 años y lo ha estado consolidando, en lo que lo pone como uno de los primeros lugares nacionales en mejora regulatoria mediante esta actividad de digitalización, simplificación y agilización de trámites y servicios del municipio. Y bueno, los servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información, el presupuesto, según clasificada en función del gasto, aquí se ve pues el avance o el crecimiento en cuanto a este presupuesto en el servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de la información. Bueno, en el 2021 al 2022, a 2023, 2024 y 2025. Y bueno, pues vemos que, por ejemplo, de 2021 a 2022 aumenta una parte considerable. En 2023 disminuye de lo que fue de 2022. En 2024, bueno, aumenta, pero no es igual a lo que estaba en el 2022. Y bueno, en 2025 también es proporcional en el aumento de lo que viene estando consolidándose en el 2024. Aquí podemos ver, bueno, un mapa en cuanto a los puntos de acceso público gratuitos que proporciona el gobierno municipal, y se pueden observar que los puntos de acceso se concentran al oriente de la ciudad. El oriente de la ciudad es una de las, ¿cómo le podemos decir? Es un área donde se ha tenido gran crecimiento demográfico en cuanto a desarrollos, pues,
habitacionales donde ha existido asentamientos muy, inclusive algunos irregulares. Y bueno, pues se ha también visto disminuido en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, bueno, pues esto de los puntos estratégicos de acceso público y gratuitos se han estado consolidados hasta a ese rumbo de lo que es el municipio de Aguascalientes. Bueno, a pesar de los esfuerzos del gobierno municipal, la estadística refleja una baja interacción de los ciudadanos con las plataformas y una interacción limitada al pago solamente de trámites y servicios. Y bueno, pues sí, el grupo más vulnerable en Aguascalientes es de la tercera edad o adultos mayores, ya que presentan pues alguna discapacidad en mayor medida pues, con otros grupos por su conocimiento sobre TIC y es limitado, viendo reflejado esto en la baja interacción que tiene con las tecnologías. En los porcentajes de usuarios de Internet en Aguascalientes según grupos de edad, bueno, podemos ver que en el 2024, por ejemplo, el porcentaje de 65 años o más es apenas un 5%, de 55 a 64 en el 2024 es apenas un 10%, es decir, no es muy utilizable ya a partir de la edad de 40 o más. Bueno, pues en los jóvenes sí aumenta un poco más de lo que es el casi 20%. Hicimos una coeficiente de peso, hicimos una correlación en cuanto al número de viviendas con acceso a Internet y, bueno, el número de viviendas que cuentan con servicios básicos, agua, electricidad y drenaje. Al hacer esta correlación, bueno, el número de viviendas que tomamos fueron 1.032.018 y el número de viviendas con servicios básicos, agua, electricidad es 1.025.194. La correlación es positiva porque sí aumenta el acceso a servicios básicos, agua, electricidad, drenaje, también en su caso aumenta el acceso a Internet en las viviendas. Sin embargo, bueno, también tomamos algunos indicadores en este sentido para medir lo que podríamos hacer, bueno, esta diferenciación entre lo que es promedio en la metrópoli intermedia y promedio en lo que ciudad intermedia, metrópoli intermedia y promedio en metrópoli emergente. Y tomamos, por ejemplo, el porcentaje de viviendas sin servicios, por ejemplo, drenaje, electricidad y agua, el porcentaje de viviendas con Internet y el índice de rezago en servicios, drenaje, electricidad y agua. Si vemos aquí lo que es el promedio en la metrópoli, bueno, en la ciudad intermedia, pues es un 0.136%, que tenemos un porcentaje de viviendas sin servicios. En la emergente es el 0.640%. El porcentaje de viviendas sin Internet, bueno, en total es 68.65 y en emergente 65.22. El índice de rezago, bueno, es el 0.5 y en emergente es 1.7. Aquí podemos observar, por ejemplo, lo que es considerado lo que es el municipio de Aguascalientes. En gris son las áreas consideradas emergentes y lo que vendría siendo lo verde, lo intermedio. Y ahorita en un momento lo explico. Ya a partir de esto, de lo del mapa y analizando, bueno, esta correlación y que vemos que, bueno, que es positivo esta correlación entre lo que es el número de viviendas, acceso a Internet, pero también de que todavía falta esta infraestructura totalmente digital con los servicios básicos, bueno, pues consideramos que la intermedia será un área dentro del municipio con una organización consolidada, pero no central, por los servicios básicos, equipamiento urbano, conectividad parcial, mayor acceso a TIC, aunque con las desigualdades internas incluidas en planes de desarrollo urbano. Y emergente, bueno, porque vamos a ver las áreas periféricas en expansión, muchas veces colindantes con otros municipios, en infraestructura en desarrollo, acceso desigual a las TIC, urbanización acelerada, y colindan con periferias de otros municipios y, bueno, se generan zonas limítrofes o de borde, es decir, se van haciendo orillas que no llegan totalmente los servicios o que no están establecidos dentro de lo que es la plena urbanización adecuada para la estructura sobresaliente que debe de implementar un municipio para todos los habitantes. Entonces, a menudo pues se representa el punto de transición entre el área urbana consolidada y el campo a las nuevas expansiones urbanas. Y con esto, por eso lo puedo señalar, que si vemos lo que podría ser la emergente, estas son las orillas del municipio, lo que viene siendo lo que colinda con otros municipios, lo que son o con otros estados,
que tenemos cercanos aquí en Aguascalientes, y también, bueno, pero también sobresale a partir de lo que es el centro de la ciudad, algunas zonas también emergentes, y cómo se consolida también lo que es lo intermedia por la expansión de algunos pues unidades habitacionales o desarrollos de complejos habitacionales para poder adecuar realmente la infraestructura en torno a todas las necesidades del ciudadano. Entonces, el estudio ha arrojado que sí, los adultos mayores de 65 años y más es el grupo más vulnerable, porque son los que mayor índice de discapacidad presentan, y el analfabetismo digital recurrente en este grupo, a partir de estos indicadores que hemos estado analizando. Y esto se refleja en los bajos niveles de uso y de apropiación de medios digitales, sobre todo en la interacción para los propios trámites necesarios que deben de tener los ciudadanos para agilizar. Aunque existe una correlación positiva entre el acceso a servicios básicos y acceso a Internet, el porcentaje promedio de viviendas con Internet, pues si lo vimos, es bajo, apenas es un 60%. Las zonas emergentes presentan mayores rezagos en infraestructura básica y acceso a TIC, lo que limita el ejercicio pleno de la ciudadanía digital, como lo que estábamos observando en el mapa. Y bueno, las zonas intermedias presentan condiciones más favorables de conectividad. Y bueno, algunos datos pues aún se encuentran en proceso de depuración análisis, por lo que los resultados presentados, bueno, son preliminares. Los datos desagregados por AGEP se están trabajando para presentar en mapas georreferenciados con múltiples variables que permitirán pues visualizar en un solo mapa la concentración poblacional, el acceso a servicios, acceso a Internet y pues características de la propia profesión que también podemos vincular con otras variables, incluso con los estudios sociodemográficos y socioeconómicos que pueden contribuir aún más para este estudio. Y bueno, la digitalización está profundamente relacionada con estos factores que son territoriales, sociodemográficos y sobre todo estructurales. Entonces, la categoría de metrópoli intermedia y metrópoli emergente, bueno, consideramos que son conceptos analíticos que describen al municipio en su totalidad. Y sin embargo, los defectos de ser una metrópoli emergente, como el crecimiento acelerado y desordenado que en su momento, que está ocurriendo en este momento, bueno, se manifiestan a un nivel más micro, es decir, en los fraccionamientos y localidades, como lo observamos, reitero, en el mapa anterior, como es dentro del mismo municipio y está emergente intermedia, inclusive en las zonas aledañas del centro histórico que está consolidado. Bueno, la ciudad de Aguascalientes es un mosaico urbano. El municipio de Aguascalientes, pues por eso es un mosaico, porque el mosaico en su conjunto tiene las características de una metrópoli intermedia por su tamaño y rol, y emergente, bueno, por su crecimiento, y cada pieza individual tiene su propia realidad. Estas piezas son las áreas geoestadísticas básicas que, bueno, el INEGI define como divisiones territoriales más pequeñas, como barrios o grupos de manzanas, y que nosotros lo estamos trabajando inclusive hasta localidades. Dentro de este mosaico, bueno, pues vamos a ubicar que este mosaico de Aguascalientes, las zonas consolidadas, lo céntrico, lo bien planeado, con infraestructura sólida, acceso a servicios y una mayor densidad de población. Y es aquí donde la ciudad se comporta más como una metrópoli intermedia, con una gobernanza relativamente estable y servicios urbanos eficientes. Y una zona de expansión emergente, que son los nuevos fraccionamientos y las localidades en la periferia que están creciendo rápidamente. Y en estas zonas el término emergente cobra mucha relevancia, sobre todo con su zona metropolitana y los municipios aledaños que ya están aquí casi siendo parte del propio municipio. Un crecimiento desordenado, bueno, la infraestructura y los servicios públicos no ha podido seguir el ritmo de la expansión. Si lo vemos todavía, no cubre toda la totalidad en cuanto a esto de servicios y acceso a Internet. El rezago, bueno, puede haber deficiencias en el transporte, la seguridad, la red de Internet o el equipamiento social. Y bueno, las brechas digitales, el acceso a la tecnología y las habilidades para usarlas son más bajos en comparación, bueno, con el centro también lo observamos. Por lo anterior, bueno, analizar el AGEP, que vamos a estar analizando, demostraremos que las fracturas sociales y territoriales no son solo una teoría, sino una realidad palpable que influye en cómo las personas ejercen su ciudadanía digital. Y bueno, en resumen, el municipio es el macro y los fraccionamientos y las localidades son el micro, y es lo que consideramos y pretendemos hacer. Y bueno, la ciudad es una metrópoli intermedia y emergente, pero los rezagos se concentran en las zonas emergentes dentro de ella. Por su atención, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Griselda Macías. Vamos a darle el uso de la voz. Invitar a que si tienen alguna pregunta lo hagan en redes, y hay algunas. Eh, la siguiente ponencia está suscrita por el doctor Javier Rosiles y el maestro José Norguen Oliveros. Sin embargo, solamente va a exponer el maestro Norguen Oliveros y la ponencia se intitula Una entre 22, la zona metropolitana emergente de Zaguayo, Michoacán, y voy a leer una breve reseña curricular del presentador. El maestro José Norguen Oliveros Lili es profesor investigador en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Es licenciado en Planeación Territorial por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara. En su experiencia está el haber trabajado en la Dirección de Desarrollo Regional de la SEDATU, así como ser coordinador de estudios políticos y de gestión social en la institución que elabora. Adelante, estimado Norwen, te escuchamos con atención. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las ciudades medias para impulsar el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes en comparación con las grandes ciudades? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Norwin Oliveros y el día de hoy voy a presentar el tema que habla territorios en transición, la zona metropolitana emergente, Zaguayo-Jiquilpan. En este caso es un trabajo en colaboración con el doctor Javier Rosiles Salas y su servidor. Eh, En México existe una nueva reconfiguración de metrópolis que fue en el año 2020. Dado en esta reconfiguración, el estado de Michoacán cuenta con 3 zonas metropolitanas. 2 dentro del estado, la cual es la zona metropolitana de Morelia y la zona metropolitana de Zamora. Y cuenta con una zona metropolitana interestatal compartida con el estado de Guanajuato, que es la zona metropolitana de La Piedad-Pénjamo. Cuenta con una metrópoli municipal, que es la metrópoli municipal de Uruapan, y 2 zonas conurbadas, la zona conurbada de Zaguayo y cuenta con una zona conurbada interestatal compartida con el estado de Guerrero, que es la zona conurbada de Lázaro Cárdenas, como podemos observar en el mapa. Las metrópolis, las zonas metropolitanas, las de color más oscuro, y las zonas conurbadas, las zonas más claras. Geográficamente, la zona conurbada de Zaguayo está cerca de la frontera con el estado de Jalisco, lo que la convierte en un punto importante de conexión entre ambos estados. Las comunidades cercanas como Jiquilpan también forman parte de esta conurbación, lo que contribuye a una dinámica económica regional y como lo podemos ver aquí en el mapa. Esta zona conurbada es un punto de conexión importante entre Michoacán y Jalisco, lo que ha motivado la creación de rutas y vías de comunicación que facilitan el tránsito entre regiones. La carretera Zaguayo-Jiquilpan es una de las principales arterias que conecta estas ciudades y una red de transporte público que permite la movilidad dentro de la zona conurbada hacia ciudades cercanas como Zamora, La Barca y sobre todo la metrópoli más cercana que tenemos es Guadalajara. Los 2 municipios que conforman la zona conurbada Zaguayo presentan un crecimiento poblacional, como lo podemos ver en esta tabla, en la cual se observa que Zaguayo ha tenido un crecimiento constante en los censos de población 2010 y 2020 y también la encuesta intercensal que se dio en el 2015. Sin en cambio, en el municipio de Jiquilpan presenta un significativo aumento del 2010 al 2020, pero si revisamos la encuesta intercensal en el 2015, tiene un decremento de un poco más de 2,000 habitantes. Pero si ven, el total de la zona conurbada da un poco más de 107,000 habitantes del 2010 y al 2020 hay un crecimiento de casi 7,000 habitantes, de 107,000 a 114,000, poco más de 114,000 habitantes. Eh, es, eh, es importante mencionar que la zona conurbada de Zaguayo
Colinda con los siguientes municipios: al norte con el municipio de Cojumatlán de Régules y Venustiano Carranza, al oeste con el municipio de Marcos Castellanos, al este con el municipio de Villamar y al sur con el municipio de Cotija y con el estado de Jalisco. La zona conurbada de Saguayo se configura por la concentración de la zona urbana que rodea a la ciudad de Saguayo, como lo podemos ver aquí en el mapa, por lo que lo convierte en la ciudad central de esta zona conurbada. Sin en cambio, el municipio de Jiquilpan, con su interacción intermunicipal, es el municipio exterior a esta zona conurbada. Pero como podemos ver, el crecimiento de Saguayo ha sido hacia el norte y el crecimiento de Jiquilpan ha sido al sur, pero todavía existen huecos en la conurbación entre Saguayo y Jiquilpan. Previo a esta designación y a esta nueva reconfiguración de metrópolis en México, que da la SEDATU, CONAPO e INEGI, el 21 de julio del 2022 se firma un convenio que establece acciones para la zona conurbada integrada por los municipios de Saguayo y Jiquilpan, el cual la celebra el gobernador en turno, Alfredo Ramírez, asistido también por la secretaria Gladys Butanda, que es la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, así como los dos presidentes municipales, el cual, dentro de las acciones, estipula en el apartado 4 que se deben coordinar acciones de planeación y desarrollo, así como de regular los centros de población conurbados de Saguayo y Jiquilpan. Esto con base en un programa de ordenación de la zona conurbada. Es importante mencionar aquí que, como ya lo han mencionado los dos ponentes anteriores, que las ciudades medias es importante, esas ciudades intermedias es importante analizarlas, estudiarlas y evaluarlas, dado a que no tenemos que cometer los mismos errores que se están cometiendo con las grandes ciudades o con las grandes metrópolis. Es por eso que tenemos que enfocarnos en estas ciudades intermedias. Por eso es que en cuanto empezamos a trabajar en esta ciudad, en esta zona conurbada, e identificamos algunos desafíos de movilidad. En cuanto al transporte público, hay servicios de autobuses, combis que conectan a Saguayo con áreas rurales y con otras localidades de la región. Pero la oferta y la demanda han generado ciertos problemas que, para puntualizarlo, se realizó un estudio, una agenda para la movilidad sostenible en ciudades pequeñas, realizado a finales del 2022 y a principios del 2023, perdón, el cual pretende generar ciertos enfoques para poder entender la problemática en un análisis origen-destino. Este estudio se caracterizó dado que este tipo de ejercicios se han enfocado en grandes ciudades como Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, entre otros nodos, pero no en zonas conurbadas o en ciudades medias o ciudades intermedias. Es por eso la importancia de este estudio. Este estudio nos refleja ciertos principales viales que los encuestados arrojan. Por ejemplo, la baja cultura vial, que es uno de los datos más importantes que genera. La cantidad de motocicletas, falta de transporte público son los tres problemas principales viales que identifica la población en Saguayo y Jiquilpan. Pero también la falta de estacionamientos, la mala calidad de las vías, mala señalización vial, un inadecuado transporte público y la cantidad de automóviles. Pero vean, aquí tenemos como el más importante la cultura vial y la cantidad de motocicletas, pero esto en el siguiente nos arroja el porcentaje de personas que usan diferentes medios de transporte para ir a la escuela, por ejemplo. Caminando, en Saguayo el 41%, pero en Jiquilpan el 55%. La bicicleta el 3%. En Saguayo. En Jiquilpan nadie ocupa la bicicleta para moverse, para ir a la escuela. El transporte público el 18%. En Saguayo, el 15% en Jiquilpan. La motocicleta, el 24% en Saguayo, el 18% en Jiquilpan y el auto particular, el 14%,
en Zaguayo y el 20% en Jiquilpan. Pero es bien interesante cómo ver que la mayoría de las personas prefiere caminar que utilizar otro medio de transporte. ¿Por qué? Porque, de hecho, aquí en la zona conurbada, Zaguayo, Jiquilpan, el acceso a las escuelas, ir caminando es, te haces 10, 15 minutos para llegar a estos puntos, pero para ir a otros puntos como de Zaguayo a Jiquilpan sí es importante usar otro tipo de transporte. Pero tenemos el porcentaje de personas que usan diferentes medios de transporte para ir al trabajo. Para ir al trabajo cambia un poco los resultados que nos dan. Por ejemplo, caminando en Zaguayo el 33%, pero en Jiquilpan el 60% de las personas utilizan como medio de transporte, pues ir caminando. Bueno, no usan un medio de transporte, sino prefieren caminar a usar un medio de transporte, perdón. La bicicleta la usa el 11%, pero aquí en Jiquilpan sí se usa para ir al trabajo la bicicleta, que es un 2%. El transporte público lo usa un 9% en ambas localidades. La motocicleta el 16% en Zaguayo y el 20% en Jiquilpan. Y el auto particular se usa más en Zaguayo que en Jiquilpan con un 26%. Pero el tiempo promedio por el modo de viaje, por ejemplo, si usas la bicicleta, para ir a los diferentes puntos, a diferentes puntos, te haces aproximadamente 10 minutos el uso de la motocicleta, caminando entre 10 y 11 minutos, la bicicleta 14 minutos, el taxi 15 minutos, el automóvil 17 minutos, pero el uso de transporte público 48 minutos. Entonces, ¿por qué la gente prefiere usar caminar o la motocicleta versus el transporte público? Porque si vemos, aunque las distancias son muy similares, el transporte público en una distancia de 10 kilómetros se hace 48 minutos cuando en automóvil te haces 15 a 17 minutos. Entonces, luego decimos, ¿por qué la gente compra más motocicletas o hay más motocicletas que el transporte público? Pues aquí está la respuesta, ¿no? O sea, prefieres comprarte una motocicleta para reducir los tiempos de traslado que usar el transporte público, ¿no? Luego decimos, híjole, hay que mejorar el transporte público y hay que generar políticas de mejora de transporte público, de vialidades para el transporte público, pero si es el que se hace mucho más tiempo que el uso de la motocicleta o que caminar, pues realmente la gente sigue sin utilizar el transporte público por este fenómeno. Pero cuando le preguntábamos a las personas, ¿qué necesitas para mejorar la movilidad dentro de esta zona? Pues vemos que necesitan banquetas con sombra. Pues claro, si utilizas caminar para llegar de un punto a otro, pues necesitas banquetas que te den sombra, que te den acceso para poder seguir movilizándote caminando, ¿no? Carril exclusivo para bicicletas. Para la gente es el segundo elemento prioritario, un carril exclusivo para bicicletas. Pero también el tercero, más rutas de transporte público, porque solamente las rutas del transporte público llegan a nodos centrales, pero falta extender a este crecimiento que ha tenido la zona conurbada hacia el norte y hacia el sur, pues hay que extender a nuevos puntos donde puedan llegar y tener acceso a la población. Luego, prefieres caminar a usar un transporte público porque realmente no te deja en el destino. Tener mejores autobuses, mejorar y actualizar los transportes, el transporte público, al menos aquí los camiones, muchos de los del transporte público están en muy mal estado. Los asientos están sucios, la capacitación de las personas que manejan estos transportes, pues realmente no han sido los mejores para usar e incentivar el uso del transporte público. Hacemos 48 minutos de un punto a otro, pero si le sumas asientos en mal estado, le sumas la suciedad, le sumas una mala capacitación de los
de las personas que conducen estos transportes, pues definitivamente la población de la zona dice, híjole, yo no voy a utilizar el transporte público y prefiero o usar la bicicleta o comprarme una moto, o en última instancia, irme caminando. Cruces seguros para peatones. Los cruces seguros para peatones se vuelven indispensables en esta zona conurbada. Sin en cambio, se han estado utilizando, pero algo que se mencionaba al principio, la cultura vial. No sabemos utilizar, al menos en la zona conurbada, los cruces peatonales. Entonces, o se avienta la persona para hacer el uso de las cebras, por ejemplo, o se avienta el motociclista y ya tenemos un accidente, ¿no? Entonces, se vuelve un caos para el uso de los semáforos. No entendemos los semáforos, o, híjole, está en amarillo y el amarillo siempre decimos es pisarle y acelerar más, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que identificar estas cosas. Mejoramiento de las vías principales, ¿no? Es importante que se mejoren las vías. Si mejoramos las vías principales, le damos condición a las bicicletas, al transporte público, a las personas que caminan. Entonces, es importante mejorar las vías principales. Estacionamientos para discapacitados. Si bien es cierto que se cumple dentro de la normativa, rampas, estacionamientos para personas con discapacidad, pero solo lo hace para cumplir con la norma. Pero cuando vamos a la realidad, tenemos una rampa de discapacitados con un poste de luz en medio. Ah, pero yo cumplí, yo como ayuntamiento cumplí en la norma, está la rampa, pero no, y está a una elevación de casi 90 grados, ¿no? Entonces, no les estamos dando condiciones a las personas con discapacidad. Cumplimos en la normativa, ahí está la rampa, pero veamos en qué condiciones está la rampa, si realmente se pueden utilizar, porque la mayoría de las veces los ayuntamientos cumplen con tener las rampas, tener las vías para ciclistas, se cumple con la normativa, pero cuando vamos a la realidad, yo puedo decir como ayuntamiento, ahí está, yo ya lo puse, pero cuando vamos a campo, decimos, híjole, pues no hay nada de o sea, sí está lo que tú me dijiste, pero no da las condiciones para poder utilizarlo. Estacionamientos para bicicletas. Si bien se busca incentivar el uso de la bicicleta, no contamos con estacionamientos o islas de bicicletas para poder incentivar este sistema de transporte. Y también está el sistema de préstamo de bicicletas. Por eso yo les mencionaba al principio, es importante comenzar a identificar en estas ciudades medias o emergentes o metrópolis emergentes estos problemas que vamos enfrentando, en la cotidianidad para poder empezar a resolverlos y no empezar a resolverlos cuando ya es el problema en una metrópolis como Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, como Mérida, ¿no? Entonces tenemos que ir investigando la ciudad. Después va a ser otro problema tener que resolverlo ya cuando está el problema. Por eso tenemos que adelantarnos previo a que estos problemas o estas realidades nos empiecen a sobrepasar. Por mi parte sería todo. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y al Colegio de Jalisco por darnos este espacio. Muchas gracias. Al contrario, estimado Norwin, muy interesante, digo, sobre todo de preguntarle a la gente de los problemas que ellos ven y las posibles soluciones que requieren. Hay una pregunta muy general y una pregunta particular para cada uno de ustedes. Me gustaría, si no tienen algún inconveniente, iniciar ahorita con Norwin porque nos comentó que a lo mejor por el tiempo se tendría que retirar a las 12. Entonces, voy a plantear la pregunta general junto con la pregunta que en lo particular hay para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces serían dos preguntas y hacen si quieren una respuesta integral. Y en ese lapso, si hay otras preguntas en redes, volveremos a una segunda ronda y si no, sería para el cierre. Bueno, la pregunta general la plantea la maestra Rosa María Pérez de la Universidad de Guanajuato y bueno, está planteada así. ¿Hasta dónde considerar el componente institucional y reglamentario como una falla
o posibilidad para considerar otros arreglos institucionales que posibiliten el desarrollo urbano en escala intermedia. Para Norwin, la pregunta en particular dice, en muchas ciudades medias el uso de la motocicleta es muy común, pero hay muchísimos problemas viales y de seguridad. En el caso de Saguayo, ¿qué se ha hecho al respecto en esta cuestión? Para el maestro Víctor Peña, ¿cuál es el papel y o peso de la sociedad civil y la academia en la disputa frente a los actores del mercado gubernamental en el área metropolitana de Bucaramanga? Y para la doctora Griselda Macías, siendo Aguascalientes un caso entre una ciudad intermedia y metrópoli emergente, ¿qué categoría pudiera definirla o qué modelo híbrido se debe de considerar para acercarse a la construcción de esa propuesta? Dado que, como habían señalado, pues es una mixtura, es un caso, pero yo creo que invita a proponer algo, ¿no? O sea, pero es un buen esfuerzo y obviamente a partir de los estudios urbanos con este programa, pues a lo mejor aventarse eso. Estimado Norwin, pues te escuchamos con muchísima atención y voy a estar al tanto de las redes. Ok, muy bien. Muchas gracias por las preguntas. Y bueno, la primera, creo que ha sido importante que se ajusten los marcos normativos a ciudades, a contextos metropolitanos intermedios o a zonas conurbadas, porque realmente todos los marcos normativos nacionales que se aplican en estas ciudades, pues no responden a su realidad, ¿no? Entonces creo que es importante que empecemos a trabajar en un marco institucional que responda a las necesidades de ciudades intermedias. O sea, el componente institucional y reglamentario debe ser evaluado pues críticamente, no solo viendo sus fallas, sino también se tiene que reestructurar y se le tiene que dar ciertos espacios para poder reformularlo, ¿no? Pero también hay que identificar estos límites, ¿no? A estos nuevos arreglos que permitan mejorar el marco institucional. Pero yo creo que para las ciudades medias, poder aterrizar los marcos normativos a sus contextos, ¿no? Entonces, no sé si ahí respondo la primera pregunta. Y la segunda pregunta, el caso de las motocicletas aquí en Zaguayo ha sido bien complejo. Hay, pues dentro de este estudio, ya no puse esos datos, pero tenemos al menos dos motocicletas por casa, ¿no? Por casa habitación aquí en el municipio. Entonces, en promedio. Entonces, hay quienes tienen tres, cuatro, hay familias enteras que cada uno tiene una motocicleta. Entonces, se volvió un momento, una casa, perdón, una situación bastante complicada y compleja. Entonces, se ha buscado reglamentar, se ha buscado aplicar la normativa, pero la gente le cuesta mucho trabajo poderte adaptar a la normativa. Por ejemplo, pues no se ha reglamentado de que todas las motocicletas cuenten con placas o que cuenten con ciertos elementos que nos ayudan a poder regular el funcionamiento de las motocicletas. Entonces, es un trabajo que desde los ayuntamientos, el uso del casco, el uso de placas, se incentiva, se busca todos los días, ¿no? Se retiran las motocicletas de las calles, pero la gente luego prefiere dejarlas en el corralón y comprarse otra porque le sale más barata, ¿no? Que realmente poder darle una solución a este problema de las motocicletas. Entonces, pero desde la parte institucional, aquí los ayuntamientos se hacen esfuerzo todos los días porque me ha tocado ver las patrullas viales, todo para poder resolver el problema de las motocicletas, pero parece que es un trabajo sin resolver, ¿no? Entonces, pero por ahí se están haciendo muchos esfuerzos de marcos normativos que ayuden a regular a las motocicletas. Perfecto, muchas gracias, estimado Norwin. Iniciamos con el orden original. Escuchamos primeramente al maestro Víctor Peña y posteriormente a la doctora Griselda Macías. Adelante, Víctor. Bien, sobre la primera pregunta, creo que el problema a lo mejor no sé qué tanto sea de diseño, sino de organismo o de cómo funciona realmente el Estado colombiano en cuanto a la planificación urbana o en cuanto al desarrollo urbano se refiere.
porque pues como tal está esta contradicción. De hecho, por ejemplo, el doctor Llano elogia constantemente los instrumentos de planeación urbanística que tenemos en Colombia, que son estos planes de ordenamiento territorial, que tienen un enfoque municipal, que buscan justamente estos equilibrios territoriales internamente en los municipios, pero el principal problema de estos proyectos o estas proyecciones es que pues se enfrentan a esta realidad de que pues están simplemente sumidos a lo que ordene un proyecto económico o proyecto de infraestructura nacional, ¿no? Entonces creo que el problema más de diseño es de autonomía y con qué capacidad cuenta un gobierno municipal para intentar frenar un proyecto de construcción de vivienda nacional, un proyecto de construcción de infraestructura nacional. Entonces la cuestión institucional creo que si bien está bien estructurada, hay veces que es pasada de largo. En cuanto a la segunda pregunta, creo que por parte de sociedad civil y por parte de academia, creo que la posición ha sido ambivalente en diferentes circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? En la academia no debemos también idealizarla como un sector social que piensa necesariamente las soluciones para los problemas de fragmentación o de crecimiento. Muchas veces ellos también refuerzan, por ejemplo, existe la Cámara de Constructores y Arquitectos en Colombia, que refuerza justamente la concentración de estos nodos funcionales y la valorización de estas zonas, ¿no? Eso es un conocimiento subsidiario, economicista, que lo que hace es reforzar esta lógica. También el papel de la academia ha sido consciente en señalar estos desequilibrios territoriales, pero también ha propuesto, digamos, soluciones que no han sido de todo eficaces, en el sentido de que por lo menos en el 2000 me acuerdo mucho un proyecto de esta tendencia que hubo de las tecnópolis, de que pasara hacia, de que bueno, nosotros no nos industrializamos, hay que avanzar hacia intentar este modelo de Silicon Valley que fue muy llamativo y que fue reproducido en diferentes partes del mundo, pero pues eso claramente estaba muy desconectado, entonces eso nos deja ver de que pues si la academia, si bien sí representa soluciones, pues hay veces que también hacen estudios técnicos, hacen valoraciones, hacen proyecciones que no conducen a las soluciones definitivas, ¿no? Y en cuanto a la sociedad civil, es lo mismo. Creo que hay veces donde, pues, si bien apoyan, o sea, la sociedad civil lo entiendo como todo lo que está por fuera del Estado y del mercado. Entonces, hay veces que buscan más bien soluciones a problemas más inmediatos o cercanos que referentes al acceso a servicios públicos, a transporte público, pero pues es una visión muy cortoplacista que no va más allá, o incluso hay veces que ellos mismos refuerzan esa segregación. Hubo varios movimientos, ha ocurrido varias veces organizaciones que buscan justamente cerrar sus barrios, ¿no? Construir estos cotos cerrados, entonces vemos que están a favor de solucionar los problemas, pero también refuerzan estas lógicas del encerramiento y de la fragmentación del espacio. Doctora Macías, la escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, me dio una oportunidad mis compañeros de estar escribiendo mis respuestas para ser muy concreta. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, bueno, el componente institucional sin duda y reglamentario es un factor crucial y a menudo pues también una limitación y una posibilidad para el desarrollo urbano en ciudades intermedias. Em, y también a veces esta influencia puede ser considerada como la causa principal de las fallas, y esto se refiere sobre todo a la gestión del crecimiento urbano, por ejemplo, una regulación de uso de suelo obsoleta, una falta de coordinación entre los gobiernos municipales y estatales. Pueden esto llevar a un crecimiento desordenado de servicios deficientes en las periferias y, bueno, pues una profunda desigualdad. Estas son algunas de las fracturas que pueden ser parte de causas institucionales, pero también ese marco institucional y reglamentario también puede ser considerado como una mayor posibilidad de mejora, porque si se identifican estas fallas, y bueno, que es el propósito también de estos estudios que presentamos y que se invita a que más se incluyan en realizar estos estudios, bueno, también se identifican estas fallas que pueden proporcionar, bueno, o proponer nuevos arreglos institucionales, creaciones de organismos de planificación, reformas reglamentarias. Bueno, en resumen, las fallas institucionales explican, sí, el problema actual de desarrollo urbano,
pero también impulsa a observar como un área de oportunidad nuevos arreglos institucionales para garantizar un futuro pues más equitativo y sostenible de lo que inclusive promueve la propia ONU. En cuanto a la segunda pregunta, me pareció muy interesante porque precisamente cuando yo estaba haciendo, bueno, lo que era la identificación de la teoría, los conceptos y como dijo Víctor, bueno, esta analogía del término que inclusive puede ser muy flexible, lo que es intermedio, entre mediano, intermedio y luego de emergente, y al observar pues el propio municipio de Aguascalientes y lo que es la zona metropolitana con los municipios conurbados, pues me propuse a expresar y a identificar de lo que es esta modalidad híbrida. Y bueno, pues sí, esta modalidad híbrida que yo analicé, pues sí es una ciudad intermedia, que como Aguascalientes experimenta un rápido crecimiento, emerge, por eso emerge como con un rápido crecimiento, y para garantizar este desarrollo también de crecimiento equitativo, bueno, pues debe de construir un modelo pues de gobernanza que armonice este rol regional con la gestión de los desafíos que promueve estos urbanos, inclusive inherentes a este propio desarrollo. Entonces, pues el modelo que yo propuse y que tengo que, ¿cómo le podré decir? Fundamentar un poco más, seguir con más literatura y para proponer realmente una definición que me ayude a consolidar este concepto y esta propuesta, es bueno que se basa en dos pilares clave que yo identifiqué. Primero, la articulación regional, ubicada como intermedio, que es que la ciudad se fortalece su papel como centro de servicios y oportunidades. Y lo que es segundo, la gestión proactiva del crecimiento, es decir, lo emergente. Es que el gobierno local está implementando políticas y arreglos institucionales que anticipan a lo que es el problema del crecimiento rápido y bueno, que esto también incluye planificación urbana, la inversión en infraestructura, es decir, lo que estos dos son los pilares básicos para poder ubicar este modelo híbrido, articulación regional como lo que es intermedio y la gestión proactiva del crecimiento como emergente. Muy bien, bueno, nos dice la maestra Rosa María Pérez, en redes que muchas gracias, muy interesante el caso de Zaguayo, bueno, ya se retiró Norwin, pero hay una pregunta del doctor Roberto Piedra, que nos plantea la siguiente para Víctor en particular. Este, dice, además de felicitarles, quisiera preguntar al maestro Víctor sobre el concepto de ciudad intermedia. Menciona que no es una categoría consolidada y todavía está en construcción. Entonces, ¿qué potencial le ve la categoría para insistir en explotarla? Y en este momento, ¿qué otros conceptos se pueden emplear para analizar ciudades con estas características? Adelante, Víctor. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, sí, digamos, ciudad intermedia es una categoría en construcción en el sentido de que, pues, creo que es una categoría que toma forma cuando se está contrastando con el caso empírico. Es decir, es una ciudad, es una categoría que va tomando forma de acuerdo a cómo se va desarrollando la investigación. Es como una categoría que está es solo una mitad y la otra mitad se tiene que complementar. En ese sentido, creo que el potencial que yo le veo, y esto es basándome en lo que plantea Albornoz, es justamente que ya tenemos identificadas los tipos de ciudades, cómo clasificarlas, cómo entenderlas, ahora hay que comprenderlas, ¿no? Hay que explorar estas subjetividades de lo que implica vivir, de lo que implica gobernar, de lo que implica producir el espacio urbano en una ciudad intermedia, con todas las contradicciones que esto implica, con todos los desafíos que esto implica y con estos digamos, situaciones que esto implica, ¿no? Creo que este es el potencial de la categoría. No, ya creo que es una categoría redonda en términos taxonómicos de definir o ayudarnos a leer a estas ciudades o a agruparlas o a limitarlas. Ahora hay que comprenderlas, ¿no? Ahora hay que comprender justamente cómo estas experiencias de crecimiento se diferencian y se caracterizan y cómo tienen sus propias lógicas diferentes a las grandes o a las pequeñas ciudades y en qué, pensando en conceptos más bien, qué otros conceptos se pueden emplear para analizar estas ciudades con estas características,
no pensaría tanto en conceptos alternativos o reemplazos, sino a conceptos que nos ayuden justamente a la comprensión de esto. Por ejemplo, en Brasil se está hablando de jerarquía, que es comprender una nueva manera de comprender las jerarquías urbanas, no de manera, digamos, eh, vertical, sino una manera más horizontal. Lo pongo en ejemplos prácticos. Hay municipios al norte de Jalisco que tienen que ver más con, no responden a esta jerarquía de Jalisco, a esta jerarquía que puede imponer Guadalajara, sino están más pegados a, por ejemplo, León o Aguascalientes, ¿no? O hay, no sé, ciudades al norte de México que tienen su propia jerarquía y que no responden exclusivamente al centro de México, sino que tienen dinámicas propias, ¿no? Entonces creo que la jerarquía es una manera de pensar estas jerarquías, no desde esta visión vertical del centro de la capital nacional, sino de cómo estas redes se van configurando y de manera autónoma, de manera independiente y de manera que se explican en sí mismas, ¿no? Entonces creo que este concepto puede ser clave para explicar condiciones de aislamiento o cómo hay diferentes desarrollos regionales. Por ejemplo, en México está muy diferenciada esta cuestión del norte, del centro y del sur, y creo que este concepto puede ser clave para explorar cómo funcionan en los sistemas urbanos y en la complejidad de los sistemas urbanos. La jerarquía nos puede ayudar a comprender las ciudades de estas características. Perfecto, muchas gracias, digo, y sobre todo, bueno, los estudios espaciales urbano-territoriales parece una novedad, pero es cierto que no hay coincidencia entre territorio, población y gobierno, entonces por eso siempre la dinámica espacial es así en estos términos muy interesante y estimula el debate. Y entonces con esta cuestión de las metrópolis intermedias, emergentes, yo estoy trabajando algo que se llama incipientes, entonces es un ejercicio más de índole intelectual. Yo solamente quisiera, y estuve rechecando las redes sociales, agradecerles, invitarles si quieren a este cierre para seguir creando, como bien lo señalábamos al principio, creo que es este mar de metrópolis que a veces son ignorados por buena parte de la academia y que merecen pues la atención. Y creo que el laboratorio de estudios metropolitanos va a empezar con esta línea de este tipo de ciudades, que si quisieran ustedes señalar algo que les haya quedado en el tintero, que quieran resaltar o precisar de sus intervenciones a manera de cierre para, creo que hay un comentario nuevo, acaba de llegar. No, muchas felicidades. Entonces, pues, empezamos de nuevo con la doctora Griselda Macías y luego con Víctor para cerrar y despedir al público. No, pues yo nada que agradecer, al contrario, agradecerte a ti, Alberto, a Víctor por tu excelente ponencia, por el nuevo conocimiento que siempre uno debe de tener, que has generado, y pues seguir trabajando sobre este tema que, como dices tú, Alberto, es muy interesante y necesario para la academia y pues para el conocimiento general. Es todo lo que quiero decir. Muchas gracias al Colegio de Jalisco. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu participación y el excelente caso que es Aguascalientes también para seguir repensando estas temáticas. Estimado Víctor, y nos vemos en el próximo. Adelante, Víctor. Y pues no, agradecer el espacio, al colegio, al laboratorio, al doctor Arellano. Para mí un privilegio pues, compartir mesa con ya investigadores consolidados como la doctora Griselda y como Norwin. Entonces, pues creo que el desafío justamente lo identificó también el doctor Piedra, es justamente, bueno, ya tenemos estas ciudades, ya les conocemos el nombre, ahora hay que apellidarlas, ¿no? Ahora hay que darles, las maneras en las que las vamos a entender, hay que seguir trabajando en esta definición de cómo comprenderlas, y como emergentes y como incipientes. Entonces creo que es una agenda bastante interesante y pues eh, muy contento porque aquí en el Colegio de Jalisco se promueve ese tipo de investigaciones y en el Laboratorio de Estudios Metropolitano. Así que muchísimas gracias a todos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por su participación en esta excelente mesa. Antes de despedirnos, recordarles a los que nos acompañan en redes sociales que tenemos una segunda mesa en la tarde donde se van a exponer dos casos de Brasil y uno de aquí de Jalisco. Entonces, también va a estar muy interesante invitarlos a la segunda parte de esta jornada académica de trabajo de metrópolis emergentes en América Latina y simple y sencillamente a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, agradecerle su asistencia y gracias también a
a las tecnologías de la información. Quienes no nos pueden ver en tiempo real, pues pueden verlo de manera diferida en redes y pues obviamente también en el laboratorio intentamos que muchos de estos ejercicios estén en la liga que está ahí en la página para que después sean también material de consulta. Y obviamente son trabajos en construcción, obviamente cuando ya están publicados, pasan pues por los procedimientos, pero estos ejercicios de coloquios, de jornadas, de encuentros nos permite ir afinando y tener mejores acercamientos y una comprensión más robusta, profunda y sólida de los diversos fenómenos. Entonces, muchísimas gracias, casi buena tarde, desearles lo mejor y no les decimos adiós, sino que nos vemos en la próxima. Hasta Cuídense. luego. Hasta luego. Adiós, buena tarde. Adiós. Buena tarde y muchísimas gracias.